Dice su palabra, cuando llegó el día ¿de qué? De Pentecostés. Estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. A ver quién entendió. Cuando llegó el día de Pentecostés When the day of Pentecost came, en Wesley Chapel y en Cali, Colombia, in Wesley Chapel in Cali, Colombia, no creo que entendieron. I'm sure you understood. Cuando llegó el día de The Pentecostés day of Pentecost came, en Wesley Chapel y en Cali, in Colombia, Wesley Chapel in Cali, Colombia, dos sitios diferentes físicos, two different places far apart, pero en un solo espíritu. but with one spirit. Allí cayó el espíritu del Señor. The Holy Spirit was flowing there. Porque podemos estar en sitios diferentes, We can be in different places, pero tener un sonido igual. but have the same sound. Dile a tu hermano mientras te estás sentando, tengo tu sonido, tengo tu sonido, tengo tu sonido. As you're sitting, tell to your neighbor, I have your sound, I have your sound. En el día de hoy, Today, yo necesito algo de ti. I need something from you. Yo necesito que ahí, si tú tienes que tomarte una host, I'm not sure if you need to take a pause. yo definitivamente tuve que hacerlo después del primer servicio, Stephen definitely had to do it after the first service porque yo tuve que darle al Señor mi todo. because he had to give the Lord his So, everything. ahí donde tú estás sentado, So while you're sitting, abre tus cuerdas vocales. open and use your vocal Si cords. tienes que aplaudir, aplaude. You have to Si tienes que pause. parar, párate. You have to stand up. Pero en el día de hoy, But today, yo quiero predicar debajo del tema I want to preach under the topic, el sonido de una generación. the sound of a generation. Dile a tu vecino, estás preparado, estás preparado, estás Ask your neighbor, preparado. are you ready? Are you ready? Dile ahora al otro vecino, estoy mirando, dile al otro vecino que no quieres ni mirar, dile, ¿estás preparado tú ahora? Turn to the other side. Are you ready? ¿Estás preparado? You ready? Dale un high five a tu vecino, rápido, dale un high five, dale Yeah, un give high each five. other a high five. We're ready. Para tu vecino. Si tú sientes gritar, si tú sientes levantarte en este mensaje en el día de hoy, If you feel like standing up in today's message, si necesitas gritar y decir aleluya, if you need to shout hallelujah, hoy yo no quiero predicar, today we don't want to preach. yo quiero tener un diálogo contigo. I want to have a dialogue with Y you. para tener un diálogo To have a dialogue, significa que tiene que ser una conversación entre dos, ¿verdad? you need two people to have a A dialogue. menos que yo sea loco y hable con la pared, pero Unless todavía no he I'm llegado ahí. crazy and talk to the wall. Pero un diálogo necesita por lo menos dos o más personas. You need at least two people to have a dialogue. Este diálogo va a ser entre ustedes y yo. We have a dialogue between you and Y I, Luis en el órgano. and Louis in the organ over there. Luis, tócame algo ahí. Pompéame, Luis. Hit it, Louis. There we go, ok. Estamos ready. Ready? La palabra decía, y dice, The word said, de repente, all of a sudden, y yo no sé en qué situación tú llegaste aquí hoy, and I'm sure what situation you're in right pero now, es tiempo de que tú but entiendas it's time for you to que understand Dios te quiere llevar a la temporada en la que Él te quiere trabajar contigo that de God repente. wants to take you to the time where He wants to work in you all of a sudden. Dios quiere trabajar en tu vida de repente. God wants to work in you suddenly. Y hay veces que creemos And sometimes we believe que en nuestra humanidad, en nuestra vida, that our humanity, our life, que tenemos que estar y mirarnos de cierta forma. that we have to be in a certain spot. Yo tengo que tener cierto, tal vez, dinero en el banco. Maybe I think I need a minimal amount of money in my bank Tengo account. que tener una apariencia diferente. I need a different appearance. Necesito que el mundo me vea de cierta manera. Todavía no. I need the world to see me in a different light. Pero yo quiero decirte en el día de hoy que ya se acaba eso. Dios quiere trabajar contigo de repente. But I want to tell you today that that's so God wants to work with you. Dios está cansado de gente que sigue diciéndole la misma excusa a Dios el año que viene cuando ya yo dejé este pecado. God is tired of everybody using the same excuse. Next year when I'm getting rid of this sin. Estás dándole limitaciones al Dios que te creó.
We're limiting the God who created you. ¿Por qué es que queremos ponerle a veces tiempo a Dios para trabajar en nuestras vidas? Why is it that we put a time frame in God's plan? Dios quiere trabajar contigo de repente hoy. God wants to work with you subtly today. Yo no sé, pero este mensaje por lo menos le va a tocar a una I'm persona. not sure, but at least one person is going to be touched Dios by está this message. trabajando en algo en ti de repente. God is working with you today. Dios quiere trabajar y hacer ya. God wants to work and start planning your life already. Y Génesis 1, Genesis 1, del 1 al 3. verses 1 to 3, we see. Muy famoso este versículo. Very famous. Todos lo conocemos. Everybody knows this verse. Dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. It says, in the beginning God created the heavens and the earth. Y la tierra era un caos total. Now the earth was formless and empty. Y las tinieblas cubrían el abismo. Darkness was over the surface, Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. and the Spirit of God was hovering over the waters. Y dijo Dios. And God said, Y dijo Dios. and God said, No voy a terminar ese versículo I'm not going to finish this verse just yet. todavía. Porque quiero que marque lo que sucede después de esto. And I want you to underline what happens after this. Lo que aconteció siguiente es que What happened afterwards was, es la primera vez que vemos is the first time we see que el sonido del cielo the sound from heaven llega a la tierra. comes down to earth. Que el sonido del cielo The sound of heaven llega a la tierra. comes down to earth. Que el sonido del creador tuyo y mío That the sound of our Creator crea todo lo que vemos. creates everything we see. Y dice que exista la luz. And it says, let there be light. Y la luz, ¿qué? What happened? Fue. There was Existió. light. Y yo me pongo a pensar, I start thinking, y esta es mi esencia, esta es mi historia. and this is just my own story. Pongo a pensar que Dios Let's just take this mental picture. God, no se puso a pensar de cómo es que voy ahora a crear yo la luz. God wasn't really planning how He was going to create light. Él no miró una de estas lámparas en su mente y dijo, bueno, pues necesito crear He didn't see one of these spotlights and He said, well, I need to create manera de transmitir neutrones y electrones o electrones. a way for the electrons and neutrons to travel. No, el Señor ¿qué hace? No, what did God do? El Señor dice, He just says it. el Señor dice, sea la luz. He speaks it. Let there El be Señor light. dice, sea la He luz. speaks it. Let there be Y light. todo lo necesario para que la luz suceda. And all that is needed for light to be, Todo lo que se necesitaba en la creación para que hubiese luz, all that was needed or required for light to be, así fue creado. it was just done. No sé si entendiste, así Not fue sure you creado. understood. It was created. Cuando Dios habla a tu vida, When God speaks to your life, Él habla de repente. He speaks suddenly. Él habla de repente. He speaks suddenly. Él no espera ver las condiciones que estás pasando o el tiempo He doesn't wait on your circumstances or o time cómo está tu cuenta de or banco how your bank account o ver is cuántos pedazos de papel con títulos tú puedas poner en tu or pared. how many titles you have in your Él office. quiere hablar a tu vida. He wants to talk to your life. Quiere que tengas un sonido He wants you to have a sound y que lo uses. and for you to use it. Que tú tengas un sonido For you to have a sound y que tú lo and uses. for you to use it. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? How many can praise the Lord this morning? Estamos llegando, estamos We're llegando. getting there. We're getting there. Dios va a hablar una cosa a tu vida. God is going to speak something to your life. Y todo lo necesario para que suceda. And all that is required for it to happen, Todo lo necesario para que se haga eso all that is needed for it to come true, va a aparecer. is going to happen. La creación como la conocemos en la Biblia Creation as we know it in the Bible empezó con un sonido. started with a sound. Para aquello que estaba vacío, sin nada, sin nadie, For that abyss that was empty with no people eso pudiera ser visible, lleno y visto. became visible and was created. No sé si me entendiste. Not sure you understood. Es tiempo de entregar a Dios nuestro todo It's time for us to let ourselves go para que con su sonido, for the sound of God, lo que parece vacío en nuestra vida, for those that seems to be empty, lo que parece que no tiene vida, for that seems that has no life, lo que parece que lo que hay es tinieblas, for that looks that it's in the darkness, eso that Él pueda crear. He will create it. Estamos llegando. Man, we're getting there. Y tenemos la bendición We have the blessing
Lo dije en el primer culto y lo voy a decir en este. I said in the first service, I'm going to repeat it again. Y más en este que nos está viendo live. And even more so in this one that they're watching live. Tenemos la bendición de tener el mejor pastor del mundo. We have the blessing of having the best pastor in the world. Y no lo digo, estoy en el altar. And we're here at the altar. He's not saying it. No lo digo porque es mi padre. He's not saying just because that's his father. Porque hay un respeto en la casa. Él no es mi padre, aquí él es mi pastor. Because we have respect in the house of the Lord. He's not my father, he's my pastor. Pero también tenemos el mejor predicador del mundo en la casa. But we also have the best preacher in the world. Porque hay mucha gente que son buenos predicadores, pero no pueden ser pastores. Because there's a lot of people that are good preachers, but they not necessarily be good pastors. Y lo reconoce que hay unos que son buenos pastores, pero tal vez no son tan buenos predicadores. We also must recognize that there's some good pastors, but maybe they're not so good preachers. Pero tenemos la dicha y la bendición de tener los dos en la casa. But we have the blessing to have both in the same house. Él es el que yo le estoy traduciendo, ¿verdad? And sometimes Stephen is translating, Y yo me pongo a pensar acá, and I start thinking. en esos momentos que me deja atrás 5 líneas atrás, yo todavía estoy en la primera. That time that the pastor keeps going, rolling, and Stephen's like, wait, hold on a Mi second. mente está 1000 millas por hora porque tengo que ya todavía llegarle a la quinta y tengo que estar 1, línea 2, 3, línea 4, He's 5. like going 1,000 miles per hour because pastor's going along and Stephen is still trying to catch up. Y estoy tratando de asegurarme de que el mensaje llegue. And Stephen's trying to make sure that the message is delivered. Y lo hago de cualquier manera para tratar de expresar lo que ya le ha dicho y ya me ha dejado, ya está en el punto 4 y yo todavía estoy en el punto 1. And Stephen's trying to catch up because pastor's in the 5th topic and Stephen's still studying the 4th. Yo me pongo a pensar, si yo pudiera entrar a uno de estos websites, de estos sitios webs, And Stephen starts thinking, if I could just go into a website, de estos de Ancestry.com, ¿conocen de eso? you know, Ancestry.com, Para ver tu linaje, a ver de dónde tú vienes, quién es la mamá de tu tatarabuela y de tu abuelo o so algo you así. know and learn about genealogy and who's your great-grandfather and so on. Yo digo, yo tengo que entrar porque yo estoy seguro que alguien en el lado de la abuela mía tiene que ser un linaje de alguien afroamericano. I started thinking, I gotta look for the ancestry because somebody in my father's side has to be African. Porque no hay manera de que este blanquito predica como un afro así. But there's no way these white dudes preaches like a black person. Exactly. A soul. With soul, yeah. Mucho soul. Not a soul. Pero en el día de hoy, But today, yo quiero que tú me entiendas I want you to understand, que como es mi padre since he's my dad, Stephen's dad, y corre por mí la sangre and the same blood flows through us, y es mi pastor favorito y predicador favorito, he's my favorite pastor and preacher. quiero que entiendas que si me pongo a gritar, Understand that today, if I get to soul, que el enemigo ha tratado de turbar mi vida, the enemy's trying to take down my life. que el enemigo ha tratado de estar tumbándome y tirando, The enemy's trying to put me down. que el enemigo ha tratado de tirarme curvas a mi vida. Enemy's trying to throw curveballs Yo at en el me. día de hoy voy a usar todo de mi interior Today, this day, I'm going to use all my strength para yo decir que no, to say that no, ya no puedes conmigo, enemigo, you can't with me. You ya can't no handle puedes it. conmigo. You can't handle Yo it. sirvo un Dios vivo, I serve a living yo God. sirvo un Dios que todavía sigue trabajando en mí. I serve a living God that keeps working Tú with me. no puedes conmigo, You can't handle me. yo sirvo un Dios vivo. I serve a living God. Entonces si me pongo a gritar, ahí sabes por qué. If I start shouting and yelling, you know why. There we go. There we go. Now we're getting there. It's good. It's good today. Y ya dije que no vine hoy a simplemente predicar, vine a tener un diálogo. I already said I'm not here to preach today. I want to have a dialogue with you. Tú quieres decir preacher white boy, You want to say preacher, white boy? y tú quieres decir alaba, You want to say praise? y tú quieres tirarte un aleluya. You want to shout hallelujah? Levantar tu mano para darte de This is posible. day to do it. Hoy es el día para hacerlo. Today's the day to do it. Hoy vamos a entender el sonido de nuestra generación. Today we're going to make the sound of our generation. Yo necesito que alguien en el día de hoy deje de soltar esas cadenas y deje de soltar un sonido en el día de I hoy. need for somebody to take to break those shackles and shout in joy today. Nuestro sonido tiene significado. Our sound has a meaning. Voy a entrar ahora. Será solo la introducción. That was just the intro. We're going to start the dialogue now. Te prometo, no me voy a extender. But we're not going to go over, don't worry. La fe viene por él. Faith La fe comes viene por by. él. Faith comes by. Y nadie puede oír
si nadie tiene un sonido. Nobody can listen if there's no sound. Hay diferencia entre un sonido There's a difference between a sound y ruido. and noise. Un sonido es algo que puedes tú escuchar por varias horas, tal vez en tu carro. Sound is something that you can listen to hours by. En tu casa, cuando estás limpiando y mapeando, puedes escuchar a Giovanni Río. Maybe you can listen to Giovanni Rios while you're cleaning the house. Unción Tropical. Or Unción Tropical, Puedes escucharte a Marcos Witt Marcus Witt, o a Mir San Marcos. Mir San Marcos. Eso es un sonido. There's a sound. ¿Pero qué es un ruido? But what is a noise? Usted ha puesto una emisora AM Maybe you listen to AM y station. está escuchando el programa You listen to the y de radio. momento usted llega a una luz en el cual hay un puente arriba de usted. Maybe you stop at a red light, you're under a ¿Y qué es bridge. lo que usted escucha? What happens? Un ruido. It's noise, interference. Y el sonido se puede convertir en ruido así de fácilmente. And the sound can turn into noise very easily. Y el problema es que hay muchas personas y predicadores hoy en día The problem is that a lot of preachers que today, ya su sonido se ha convertido en ruido. their sound has turned into noise. Muchas personas que lo que están haciendo es mucho ruido en las iglesias. There's a lot of people just making noise in churches. Que no quieren llamar al pecado pecado. They don't want to call sin what No it quieren is. decir las cosas como They son. don't want to tell it how it is. Quieren decir todo es amor. They want to say everything's love. Todo es amor. Everything's love. Pero yo vengo a decirte que llegamos a una iglesia But we're here today in the que church predica el evangelio. that preaches the gospel. Que Jesús fue nacido de Virgen María. That Jesus was born from a virgin. Creció y enseñó. He grew and he taught. Dio su vida en una cruz. He gave his life on a cross. Resucitó el tercer He día. resurrected in the third Subió al day. cielo. He rose to Y heaven está sentado al lado del trono de and is Dios. sitting next to the Alguien throne puede dar un today. sonido para ese. Can I hear the sound of praise today? Alguien puede dar un sonido para Can ese. I hear the sound of praise today? Chuck Yeager Chuck Yeager, fue el primer hombre it was his first man que pudo romper la barrera del sonido. to break the sound barrier. Se montó en un avión He got on a plane, especializado exactamente para romper esa barrera del sonido. Es Mach 1. a specially built plane so he can break the sound barrier. ¿Y qué sucede cuando él rompe la barrera del sonido? And what happens when you break the sound barrier? Se creó una explosión tan grande There was a boom really loud. que se escuchó en la tierra. It could be heard on earth. O sea que sucedió en los cielos. It happened up in the heavens, in the Estaban sky. probando y la primera vez que rompen esa barrera, And the first time the sound barrier was me broken, imagino que es la primera vez que esta gente escuchaba algo así. maybe it was the first time that sound or noise was heard. Ellos tal vez ni entendían lo que estaba sucediendo, no entendían cómo es que cuando él rompió esa barrera, They couldn't understand, they couldn't comprehend when we broke the sound se barrier. desató un sonido que hasta rompía ventanas en casas. There was a loud noise that even broke windows from homes. No sé si tú estás entendiendo lo que yo quiero decir. I'm not sure if you're getting what I'm trying to say. Cuando la barrera del sonido es abierta, When the sound barrier is broken, hay una gran explosión. there's a great boom. Tu adoración, Your praise, tu sonido, your sound, cuando es genuino y de corazón, and it's genuine and coming from your heart, abre las barreras que existen en nuestra vida. can open the barriers in our lives. Hay una gran explosión. There's a great explosion. Porque las barreras que habían entre tú y Dios se rompen. Because the barriers that are between God and you are broken. Y entra ahora una conexión en lo sobrenatural, And there's a new connection, supernatural. a la cual tu sonido es directa a Dios. And when your sound is direct with God. Tu adoración Your worship es capaz is capable. cuando estás completamente entregado con tu corazón. When you're in the hands of God completely, you let Porque yourself go. yo puedo entrar y alabar sin mi corazón. Because I can praise without being journeyed in my heart. Porque yo puedo alabar para que el hermano me vea levantando la mano y que yo soy cristiano, yo soy el líder, pues tengo que pues, dar Because I can praise and maybe raise my hands so people around me can see me. tengo que dar un cierto tipo ¿cómo puedo decir? De carácter, de perfil a gente. Because I have to a reputation to maintain so people can see me. Bote eso para el lado. Go that way. Cuando usted alaba con su corazón You genuino, praise with your heart. cuando usted le entrega todo al Señor, You give everything to the Lord. hay una barrera que tal vez usted ha puesto, Maybe you have a barrier set. que tal vez el enemigo ha puesto en tu vida, Maybe the enemy has put that que tú barrier. tal vez has sentido que está ahí encima de ti.
Maybe you feel it hovering over you. Pero cuando tu sonido es genuino y es de corazón, esa barrera se tiene que romper. Your sound and your praise is genuine, that barrier is broken. La barrera de donde yo estaba hoy The barrier when I was today a lo que yo quiero que el Señor haga, to what I want the Lord to do in tengo my que life. entender que tiene que sobrepasar con mi adoración. I have to learn that I have to overcome it with my Y praise. no me malinterpreten, orar es bueno. And don't misunderstand me. Prayer is good. Congregarte y escuchar palabra, perfecto. Gather together and listen to the word of God is perfect. Pero si fuimos creados para adorar, But we were made and created to worship. si fuimos creados para exaltar el nombre y bendecir su nombre, If we were created to exalt His name, si Él nos creó para alabarle, if He created us to praise Him, ¿cómo es que yo llego a la iglesia a las 10:30 cuando ya empezó la prédica? how is it that I come to church late at 10:30? Yo primero tengo que entregarle a Él lo que es de Él. First, I have to deliver what He belongs. Yo no puedo estar viniendo a la iglesia y pretender que haga cosas en mi vida I can't pretend to come to church and for Him to work in my life. si yo no le estoy dando lo que a Él le pertenece primero. If I don't give to the Lord what He deserves, Si mi adoración no está en donde tiene que estar con el Señor, if my worship is not in the right place with the Lord, ¿cómo es que yo a veces espero que el Señor trabaje en mi vida? how is it that I expect the Lord to work in my Pero life? Señor, yo oro. But Lord, I pray. Pero Señor, yo voy a la iglesia. I go to church. Pero ¿dónde está tu adoración? Where is your praise and ¿Dónde worship? está tu adoración? Where's your worship? Tú quieres romper barreras. You want to break barriers? Tú quieres romper barreras en tu You vida. want to break barriers? Tú quieres romper cadenas. You want to break the shackles? Porque esos mismos sonidos que del avión que rompió las ventanas de la tierra Because that same sound that broke the windows in the homes es el mismo sonido que nosotros tenemos poder, que tenemos al Señor, is the same sound that we have the power to do. que tenemos que entregarle. And we have to deliver and give to our Lord. Fuimos creados para adorar. We were created to worship. Nuestro sonido tiene que ser algo que venga de ti internamente, genuino. Your sound of praise has to be genuine, coming from the bottom of your heart. Y tenemos que juntos también alabar y cantar. And together we have to praise and sing. Voy a elegir a los que siempre elijo. I'm gonna pick on the ones I always pick. Yo voy a dejar que ellos se paren y vengan porque ya ellos saben. I'm not letting them just stand up and come, because they already know. Él sabe, mira, ya me mira bien. He knows, he's like looking at me. Vente acá, Kevin. Cuando yo hago así, When I ¿qué go like pasa? this, what happens? ¿Qué sucede? What happens? Mis manos juntas han creado un sonido. Putting my hands together create a sound, Y hay un sonido que yo puedo hacer. and sound comes out. Yo puedo alabar, I can praise. yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz. Yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo la alabo con la mano. Y si me faltan las manos, yo la alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo la alabo con el alma. Y si me falta es porque se la sabe muy bien. You know it very well. So, yo puedo hacer eso. I can do that. Yo puedo alabar I can praise junto, yo solo en mi casa, together or by myself, alone in my house. con la diferencia de yo alabar solo. But the difference between me worshiping alone Es que de mí solo está saliendo un sonido. is that only one sound is coming out of me. Con sus manos así. Yo puedo crear un sonido. I can create a sound. No sé si tú captaste lo que ha I'm sucedido. sure you understood what happened here. Yo fui de hacer un sonido solo I went from doing just one sound a unirme al cuerpo de Dios, to joining the body of Christ, a unirme a la iglesia, joining the church, y ahora yo estoy creando yo solo and now me by myself I'm creating dos sonidos. two sounds. Y ellos están creando And they're creating dos sonidos porque aquí se puede parar otra persona two sounds because somebody else can join, y puede seguir. can continue joining. O sea que puede empezar de la primera banca You can start from the first aisle hasta allá donde está Rubén en la cabina. all the way back to Reuben. Que nuestra adoración, That our praise and worship, que nuestra alabanza, our worship, cuando creamos un sonido junto a la iglesia, when we create a one sound in church, creamos el sonido de la generación. we create the sound of a generation. Un sonido que no se deja dañar.
A sound that doesn't get corrupt. Un sonido que no le importa lo que está el mundo tratando de decir de la iglesia. A sound that doesn't care what people in the world are trying to say. Un sonido que no se deja llevar por las corrientes de este mundo. A sound that doesn't let the world influence. Ahora cuando yo entro y alabo con mi iglesia, con mi hermano y hermana, When I come to church and I praise with my brother and sister, mi sonido ahora se convierte en my sound is turned into two. y se multiplica y ese dos se It gets multiplica multiplied, y se multiplica. multiplied. ¿Y tú no crees que cuando el sonido se multiplica, And don't you think when the sound multiplies, hay un Dios allá arriba there's a God upstairs que tiene que decirle a los ángeles, that tells his angels, callen, 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 callen. keep it down, Yo necesito escuchar, keep it down. I need yo to necesito listen. escuchar a mi pueblo darme lo que a mí me pertenece. My people praising Yo me. necesito escuchar lo que mi pueblo I tiene need que to decir. listen while my Yo people necesito praise. entender, I need to listen. I need to listen. I need to listen what people are saying. necesito que Dios entienda I need to listen what people que are Dios está saying. haciendo esto. God is doing Mi this iglesia, in the church. mi sonido, My sound, mi sonido. my sound, Ahora el sonido de la iglesia. my sound. My sound. Ahora el sonido de mi iglesia. Listen to the sound. Mi sonido. Make the sound. Ahora el sonido de una generación. Make the sound, church. Mi sonido. My sound. Mi sonido. Mi sonido. My sound. Donde hay unidad, There's unity. ahí está la bendición. There's a blessing. Ahora estamos entrando, ¿ah? We're getting it Ya now. prendimos los motores. Now the engines are rolling. Donde dos o tres se reúnan en mi nombre. And 2 or 3 are united in my name. Dios dice donde dos o tres se reúnan en mi nombre. Or 2 or 3 are gathered in my name. O sea que cuando mi sonido está con otra persona y estamos alabando, My son is joined by another person. We're praising. en ella que dice el Señor, ahí está. The Lord is there. Cuando hay un sonido en la There's a iglesia, sound in the church. pecado tiene que salir, Sin has to flee. problemas tienen que terminar, Problems have to end. la salud tiene que reconocer que tu sonido, tu vida, Your health has to recognize the son of God. ya no te pertenece a ti, It doesn't belong to you anymore. sino que aquel quien te creó But to him who created you y habló a tu vida and spoke to your life para darte lo que eres hoy. to give you and make you what you are today. No sé si usted se ha preguntado, I'm not sure if you've asked yourself, pero yo sí. but I have. ¿Por qué es que el enemigo nos odia tanto? Why is it that the enemy hates us so much? No es tu problema con Dios. It's not your problem with God. ¿Por qué es que tiene el enemigo que odiarnos a nosotros? Why is it that the enemy hates us so Y much? estoy hablando en humanidad ahora, estoy hablando como una persona, como cualquier persona. And now, just speaking as a regular, normal being, La Biblia nos dice, the Bible says, pero no sé si usted se ha puesto a preguntar eso. but I'm not sure if you've asked yourself, ¿Por qué? why? ¿Por qué es que el diablo me odia tanto? Why is it the devil hates me so much? Yo quiero decirte algo para que tú entiendas el diablo. I want to tell you something so you can Y understand. luego te lo voy a explicar. And I'm going to explain. El diablo se levanta, yo sé, The devil rises, and I know, por las noches, every night. con pesadillas al escuchar la iglesia de Dios Nueva Vida de Wesley Chapel. He gets up every night with nightmares listening to the praise of Wesley Chapel. Él tiene pesadillas cuando escucha que se está abriendo otra iglesia en Cali que va a adorar también. He has a nightmare because he knows there's another church opening in Una Cali. iglesia que está cantando y está usando su sonido. There's a church that is making a sound of joy. Y tiene pesadillas, tiembla, tiembla. He just shakes, he has nightmares. Y yo quiero explicarles a ustedes por qué. I want to explain to you why. Y dice, si quieren buscarlo conmigo, no lo tienen que buscar si no quieren. En If you have Ezequiel your Bible 28, handy, you can open it to Ezekiel 28, del 13 al 18. verses 13 to 20 to 18. Y aquí se está hablando de lo que aconteció. And here we see the story of what happened. Estabas en Edén, You were in Eden, en el jardín de Dios, the garden of God. Adornado con toda clase de piedras Every preciosas. precious stone adorned you. Rubí, crisolito, jade. Jade, topacio, Chrysolite, emerald, ruby, coralina, jaspe, carnelian,
jasper, zafiro, sapphire, granito, granate y esmeralda. granite, turquoise, and beryl. Tus joyas y encajes Your settings and mountings estaban cubiertos de oro were made of gold. y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. On the day you were created, they were prepared. Fuiste elegido querubín protector, You were anointed as a guardian carrier. porque yo así lo dispuse. For so I ordained you. Estabas en el santo monte de Dios You were in the holy mount of God. y caminabas sobre piedras You walked among the fiery stones. de fuego. Fiery stones. Desde el día en que fuiste creado, You were blameless in your ways tu conducta fue irreprochable. from the day you were created, Hasta que la maldad halló cabida en ti. till wickedness was found in you. Y se está refiriendo a Lucifer, We're referring here about Lucifer, que es el diablo. who is the devil. Por la abundancia de tu comercio, Through your widespread trade, te llenaste de violencia you were filled with violence. y pecaste. You sinned. Por eso te expulsé del monte de Dios, So I drove you in disgrace from the mount of God, como a un objeto profano. and I expelled you. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras del fuego. I expelled you, guardian cherub, from among Y the esas fiery piedras del stones. fuego eran la conexión And that was a Dios. That was a connection to God. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. Your heart became proud on account of your beauty, ¿Acaso de tu esplendor corrompiste tu sabiduría? and you corrupted your wisdom because of your splendor. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. So I threw you to the earth. I made a spectacle of you before kings. Has profanado tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados, By your many sins and dishonest trade, you have desecrated your sanctuaries. por tu comercio corrupto. Por eso hice salir de ti un fuego que te devorará. So I made a fire come out from you, and it consumed you. A la vista de todos los que te admiran, te eché por tierra y te reduje a cenizas. And I reduced you to ashes on the ground in the sight of all who were watching. Esta es la historia de lo que sucede con Lucifer. This is the story of what happened to Lucifer. Y en el cielo In heavens, había una manera de cómo los ángeles podían llevar lo que lo querían decir al Señor. there was a way for the angels to transmit what they wanted to say to God. ¿Alguien aquí militar o fue parte de las Fuerzas Armadas? Anybody served in the armed forces? ¿Qué tal si damos un fuerte aplauso a estas personas que dedicaron su vida? En el trabajo militar In the armed forces, no puede un soldado de primer año, a corporal cannot come de primer grado, just starting up. no puede venir y entrar a la oficina del más grande, el sargento. He general. cannot just barge through the sergeant's office. Y no puede entrar y decir, what's up, cuz, let's go get some coffee. He can't just come and say, ¿qué pasó, pana? Vamos a salir. You can't do that. No se puede hacer. You can't just barge in there and do that. No puedes abrir y hablarle así. There's a certain respect that has to be given. Hay que tener un respeto al rango mayor. There are channels that have to be taken Hay canales que hay que seguir for him to be enabled to get that message to the sergeant or to the general. para poder transmitir ese mensaje al general o al There's things sargento. that he has to do to be able to do that. Tiene que seguir unos pasos para hacerlo. Can't just be like, yo, I gotta tell you something, bro. No puede ser, oye, pana, tengo que decirte algo. There's a certain respect in the army and in the forces that has to be given. Hay un respeto y unos canales que hay que seguir. So, Lucifer So Lucifer, era usado para eso mismo. it was used for that same reason. Los ángeles The angels, no podían solo entrar y hablar con Dios como si fuera un amigo. they couldn't just go into the presence of God and talk to Him. Le dice que Jesús es el único que ha visto la presencia y ha estado y ha visto a Dios. The Bible says that Jesus is the only one that has seen the presence and be in front of Him. So Lucifer tenían que traerle a él lo que ellos querían decirle a Dios. So Lucifer had to bring the message that the angels wanted to give God. Y Lucifer en forma de su sonido con arpa, con tamborines And Lucifer with the sound of a harp or a y tambourine, con sus flautas, flutes, tenía que entonces llevarle ese mensaje a Dios.
he then had to bring the message to God. Dice la Biblia que Gabriel The Bible says that Gabriel, nos dice en su palabra que había llegado de la presencia de Dios. we read in the Bible that he had just come from the presence of God. O sea que era algo que era santo, So it was something that was holy. que no podía ser limpiado, dañado con ruido. So it couldn't be something that couldn't be corrupted or tarnished by sound. Tenía que ser un sonido especial. It had to be a very special sound. En el cielo había adoración, pero tenía un orden. When worship in heaven, but there was an order. Y llegaban los ángeles ante Lucifer And the angels will come to Lucifer para que él le escribiera una canción. so he could write a song, Querían decirle algo a Dios. so they can tell something to God. Pero llega el momento que acabamos de leer, But the time, the passage that we've read en el comes, que él decide que ya no quiere que la adoración vaya a través de él, where Lucifer doesn't want the praise to come through him, sino que él quería que la adoración fuera a él. but he wanted the praise and worship to be for him. Que ya no él quería ser el que escribía las canciones y se las iba y se las llevaba a Dios y se las tocaba y se las cantaba. He didn't want to be the person who wrote the songs and played them and spoke in that manner to Sino God. que se llenó de tanto orgullo que él ahora quería que los ángeles lo adoraran a él. He was full with so much pride that he wanted the angels to worship him. Y en el momento que Dios ve que el sonido estaba dañado And at the moment that God sees that the sound has been tarnished, y veía que lo que había ahora era un ruido, and what he heard was a noise. cuando Dios vio que el sonido estaba dañado, que lo que era un ruido, When God saw that the sound was tarnished, that all he could hear was a noise. porque Dios sabe cuando tu alabanza es un sonido o un ruido. Because God knows when your praise is a sound or a Dios noise. sabe cuando es verdadera o cuando no es verdadera. He knows when it's truth or not. Él te creó para eso mismo, para que tú lo alabes. He created you for that same purpose. Él sabe cuando tú le entregas todo en tu corazón. So he knows when you are praising him from the bottom of your Y en heart. el momento que esto sucede, The moment this happens, le dice a Satanás, le he dice a tells the Lucifer, devil, Lucifer, hasta aquí llegaste. today's your day. Y entonces Dios lo envía fuera de allí. And he expels him from there. Y dice Jesús en la Biblia que él lo vio caer como un qué, como un trueno, como un rayo. Jesus says he saw him fall to the earth like a lightning. ¿Y qué dice? Y dice que al caer, And it says when he fell, dice su palabra, it says in the word, que lo que nos permitía a él tener un sonido that what allowed him to have a sound ya no existía en él. was no longer in him. Lo que existía en él para adorar se cayó de él. What he had in order to praise God was expelled from him. La arpa, los tamborines, todo lo Harp, que the le tambourine, pertenecía a él. all he had. ¿En qué cayó? What fell? En cenizas. Ashes. Se hizo polvo. It became dirt. Entonces, Now, llega Dios al punto en el que creó los cielos y la tierra. we're here now at the point where God created the heavens and the earth. Estuvo 5 días trabajando. Worked for 5 days. Y llegó el sexto día. And the 6th day came. Llegó el punto en el que dijo, And he said, tengo que hacer a alguien. Tiene que haber algo que alabe, me alabe a mí y maneje mi creación. something's missing. I need to create something that can worship me and manage my creation. Y aquello que cayó de Lucifer, And that was expelled from Lucifer, que fue hecho en ceniza, en polvo, that was turned into ashes and dust, ahora se unió con el polvo de la tierra. now joined the soil and the dirt from the earth. Y fue lo que Dios agarró. And that's what God took. ¿Y qué dice el Señor que creó al hombre? ¿De qué? What does the Bible say? And what was man created from? De ese polvo. The same dirt from the earth. Yo creo que usted entienda lo que yo estoy llevando aquí. Trying for you to understand what I'm trying to say here. Lo que había caído del cielo y se había hecho ceniza y polvo de Satanás, ahora Satanás, de Lucifer. That fell from heaven and turned into ashes and dust. Ahora Dios lo agarra Now the Lord takes it, y crea al hombre. creates a man. O sea que Dios crea de lo que parece estar perdido So God takes whatever you think it's ruined. algo nuevo para mostrar su gloria, He can create something new to show His glory. aun cuando parezcan las cosas que no tienen solución, Even if it seems that there's no solution. aun cuando las cosas en mi vida parece que están hechas cenizas. Even if it seems that it just turns into ashes. Servimos a un Dios que puede agarrar eso mismo We serve a God that can take that same thing y crear. and create. Y Dios agarra ese polvo And He grabs that dirt, y lo que cayó de Lucifer creó al hombre también. and for what was expelled from Lucifer, He created man. Y ahora tú y yo
Now you and I, podemos y tenemos we can and must dar a Dios un sonido. make a sound to God. O sea que lo que antes era solo para los ángeles, So that was before in time, only the angels could do it. lo que solo los ángeles podían hacer, What the thing that only angels could do, lo que era exclusivamente para el sonido del cielo, what was exclusively for the sound of heaven, ahora ese sonido está dentro de now nosotros. that sound is inside of you. Ahora ese sonido está dentro de nosotros. Sound is inside of us. Y por eso es que el enemigo nos odia tanto. And that's why the enemy hates us so much. Porque cada vez que nosotros abrimos nuestra boca, Because every time we open our mouth, cada vez que nosotros alabamos, every time we praise, cada vez que nosotros le decimos al Señor, tú eres bueno, aún en mi situación, every time we say, Lord, you are good, regardless of my aún en circumstances, mi problema de salud, even in my sickness, aún en mi problema con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. even in the problems in my marriage, Estoy yendo a algún sitio, no sé si vas conmigo. I'm heading somewhere, follow me. Aún cuando parezca que ya yo no puedo más. Even though I can seem I can no longer Y do yo it, abro mi boca, and I open my mouth, y yo alabo, and I y praise, yo canto, and I sing, y yo digo aleluya. and I say Y yo hallelujah, digo, Dios, tú eres bueno. and I say, God, you are Y good, yo digo, Dios, en todo tiempo tú estás conmigo. and I say, God, you're with me at Tú all times. le recuerdas a aquel diablo. You make me remember something Tú le to the devil. recuerdas al diablo You remind him de lo que él antes podía hacer, what he could do de before, lo que ya no puede hacer, and he can't do it no de longer, que ahora Dios te ha creado a ti because God has created you con un propósito with a purpose, en el cual él te va a ayudar, because he's going to take you, en el cual él te va a enseñar, he's going to teach you, en el cual él te dice en la situación, and he tells you in this en el situation, problema, in the problem, ahí levántate y canta. rise up and sing, Ahí levántate en tu sonido. rise up and Ahí sound, levántate y dale a tu vecino. Dale a tu vecino tu mano. raise your hand, Enséñale a la comunidad que tu sonido todavía existe. show the community that you still have Recuerda al sound. diablo de lo que ya no puede ser. Remind the devil how he can no longer do. Diablo, Remind him, has perdido. remind him that he's lost. Mi vida es mía. Mi vida es mía. My life is yours. Mis hijos son míos. My children are Mi mine. esposo es mío. This is mine. Mi vida me pertenece. My sons belong to me. Your sound Tienes que sobresalir. has to overcome. Cada día. Every day, Tu sonido no puede ser ruido. your sound has to make it. Levántate y alaba. Rise up and praise. Rise up and praise. Rise up and praise. Tiene que haber un sonido. Make sound. Tiene que haber adoración en tu There vida. has to be praise and worship. Tiene que haber algo en ti. There has to be something in you. Día a día. That's the air No cesaré parar. No cesaré parar. you cannot stop. You cannot cease. Come on, come on. Escucha esto. Quédate ahí para no te sientes, estoy terminando. Stay here. We're just finishing up. Quédate ahí. Stay here. El diablo a veces se pregunta, The devil sometimes asks himself, ¿cómo es que tu diario vivir? how is it that your everyday life, Le hago la vida imposible. I make your life bits and pieces. Me vacío la cuenta. I empty your bank account. Te tengo con la tarjeta de crédito hasta arriba. Your credit card is maxed out. Te tengo con los biles que casi no puedes más. You can't even pay your bills. Te tengo yendo al doctor porque todavía no pueden encontrar qué está sucediendo con tu vida. You're still going to the doctor because they can't explain what's going on in your health with your No health. entiendes qué es lo que está sucediendo en ti. You don't understand what's going on. Y tú todavía tienes el coraje. And you still have the courage. Tú todavía te levantas a las 10:30 de la mañana You still wake up in the morning y vas a las 11 ayer Nueva Vida. and you go to 11 o'clock to a new life, Nueva Vida. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible? How can it be? ¿Cómo? How? ¿Cómo? How? Que tú todavía tienes un sonido. You still have your sound. El enemigo lo que quiere es que tú lo que hagas es ruido.
The enemy and the devil wants you to make que tú noise. lo que parezcas es algo, So you to show something that you're not. que tú parezcas algo que no eres, You show something that you're not. que tú aparentes tal vez a las personas que tú estás bien, Now maybe you have an appearance that everything's all right, pero él por dentro te está haciendo daño, te está tratando de tumbar. but he's just crushing your insides. Pero hoy tú entiendes que tu sonido es algo que está dentro de ti ya. But now you have to understand that there's a sound inside of Que you. tu sonido ya fue puesto dentro de ti desde que Dios te creó. That it was inserted inside of you from Que your ya Él no creation. puede tocar eso. He cannot touch that. Ya Él no puede agarrar eso de ti. He cannot take that away Ya Él from no you. puede dañar ese sonido que está dentro de He ti. cannot tarnish that sound Que inside of cuando you. yo abro mi boca y yo digo aleluya. When I open my mouth and say Cuando hallelujah, yo grito Dios tú eres bueno. when I shout, God, you're good. Todo el tiempo All Dios the tú eres time. bueno. God is good all the That when I time. shout God is good. God is good. And God is good. God is good. And that all the time. All the time. And that all the time. God is good. That makes the devil wanna shake and speak. The congregation unites. Cuando somos un sonido, una iglesia, We make one sound. el enemigo lo que puede es gritar y decir, ¿cómo? All the devil can say is how can it be? Pero tú sigues, But you continue pero tu sonido and sigue, you keep on pero shouting. tú le sigues enseñando a tu vecino, You sigue. keep showing your neighbor. Yo le digo a mi vecino, sigue. Praise the living God. Yo le digo a mi vecino, yo sigo. And praise God. I keep going. Yo sigo. I continue. Yo sigo. I continue. Yo sigo. I keep going. Mi sonido sigue. I continue. Mi sonido sigue. My sound keeps on going. My sound keeps on going. Está aquí. God is here. Él te quiere escuchar. Today's your day. Give yourself praise. Me quedan 2 minutos. 2 more minutes. Quiero que te acuerdes de esto. I want you to remember something. Tus palabras, Your words. tus palabras, Your words. tu sonido Your sound. crea, It creates convoca with your mouth y conquista. and it conquers. Tu sonido crea, Your sound creates, convoca invokes, y conquista. conquers. Y crea ¿por qué? And why does it create? Porque cuando dices Because when you say, es porque has oído por fe. it's because you have heard from faith. Cuando nosotros hablamos por fe, We will speak by faith porque oímos un sonido que habló por fe, because we heard a sound that was spoken by faith. crea lo que está en el propósito de Dios. It creates the purpose of God. Acuérdese de eso, cuando usted hable, Remember this, when you speak, entienda que sus palabras sí know tienen that, peso. know that the words carry Si something. Dios creó el mundo con palabras, con un sonido, If God created the world with a sound, tienes que entender que tus palabras sí tienen fuerzas. you have to understand that your voice has value. Cuando tú le hablas a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, When you speak to your family, your habla children, para crear, no para destruir. speak so you can create, not to Cuando tú destroy. hablas con tus vecinos, tú hablas de la iglesia de Dios para crear, no para destruir. You speak to your neighbors. Speak so something can be created, not destroyed. Convocan, ¿por qué? Invoke and why? Porque convocan a todo lo necesario Because it invokes all that's necessary. para que suceda lo que tenga que suceder. So something can happen that needs to happen. So Dios habló, creó When God spoke, He y created, convocó todo lo necesario para que un sol, una luna, unas estrellas se pusieran en el lugar perfecto para crear la luz. and He invoked everything necessary and required for the sun and light to be created. Y conquistan, ¿por qué? And conquers why? Son mis palabras crean, My words create, convocan they invoke, y también conquistan. they also conquer. Ustedes saben la historia You know the story, del pueblo de Israel. Israel. Le dieron cuántas puertecitas a aquellas murallas. How many times did they go around the walls? Y al terminar las 7 vueltas, And when they finished the 7th, no fueron con espadas, it wasn't with swords, no fueron con máquinas grandes, it wasn't with machinery, no fue uno a uno quitando bloques. it wasn't taking the dice- blocks one by one. Dice que las murallas fueron ¿qué? It says the walls came down. Pues dice que las murallas fueron ¿qué? They came down how? Derrumbadas. They're tumbling down how? Las murallas tienen que caer. Walls have to tumble Cuando down. tú hablas, When you speak, tú creas you
create, tú convocas, you invoke, pero tú también conquistas lo que tienes que conquistar. but you also conquer everything that you need Si to tú tienes que conquer. conquistar a un vecino, un hermano, alguien en tu comunidad, If you have to conquer your neighbor, your o alguien sister, en your el público, brother, en el Walmart, or somebody in the community, o es a tu esposo o a tu or esposa, even your spouse, o es ese hijo que no quiere venir a la or iglesia. is that children or your children can't come to church, or is your own life. Yo quiero que en el día de hoy tú I entiendas want you to understand que today ahora tus palabras van a crear, that your words are gonna create, van a convocar, they're gonna invoke, pero ahora tú vas a entrar a la conquista. or you're gonna enter the Tú vas a conquer. entrar a tiempo de conquista. So now it's time to conquer. Cuando tú entiendes el poder de tu alabanza, When you understand the strength and the power of cuando your tú praise, rompes esas barreras, when you overcome those barriers, cuando tu sonido hace esa explosión, when your sound makes a es tiempo de explosion, conquista. it's the time to Es conquer. tiempo de conquistar lo que es Time of tuyo. conquest. That's Es the tiempo de conquistar lo que a ti te pertenece. It's time to conquest that Es tiempo belongs de to you. dejar de decir It's time to say que todavía no, that not yet, todavía no. not yet. Hoy es el día. But today's the Hoy es day. el día. Today's the Hoy day. es el día. Today is the Hoy day. es el día. Today is the Hoy day. es el día. Today is the day. Hay veces que en nuestra vida Sometimes in our nos lives, vamos al extremo. we go to the extreme side. Llegamos a las tinieblas como estaba la tierra We come to the darkness how the earth was at the beginning. y nuestro sonido para de sonar. And our sound stops making a sound. There's no volume. Paramos de hacer sonido. There's no volume in our sound. Y hay veces Sometimes que no tenemos sonido we don't have a sound porque le tememos because we fear a que diga la gente de mí. to what people say about me. Porque hay veces que la gente conoce de tu situación Because sometimes people know what you're going through, o no conocen de otra persona. or maybe they don't know about you, but somebody else. Y has decidido parar tu sonido Maybe you stop making that sound por darte lo que ellos no crean que tú estás loco. so people don't think you're crazy. Para que no digan, wow, esa está loca, So they say, wow, ese this está loco, guy's nuts. ese le hace falta algo en la cabeza, He's missing a screw. tiene problemas con todo, He has a problem with everything. tiene una situación, They're going under circumstances. está ya al punto de las tinieblas, está ahí. They're standing right in front of the darkness. Pero tú, But you, en el día de hoy, today, tú dices que me llamen loco. you can say, you can call me crazy. Yo soy loco, Maybe I'm crazy. yo soy loco, Maybe I'm crazy. yo soy loco. I'm crazy. Porque creemos que un hombre nació, Because we believe somebody was born vivió y murió, and lived and y died al tercer día resucitó and resurrected para after 3 sanar days nuestros pecados. to cleanse our sins. Y va a regresar en las And nubes. he's gonna come in the clouds. ¿No crees que eso parece de loco? Don't you think that sounds crazy? Yo que me llamen loco. They can call me crazy. Tú eres tierra santa. You're a holy Tú place. eres pueblo escogido. You're a chosen Tú people. eres su iglesia. You're his church. Tú eres a quien él vendrá a buscar. You're he who he's gonna come Y from. si tú eres loco, dale tu adoración a Dios. And if you're crazy today, just shout a prayer. Que me llamen loco. They can call me crazy. Que me llamen loco cuando parezca que ya no puede más. They can call me crazy when it seems like I no Cuando longer. está el banco ahí quitándome la casa. Because the fact is even gonna repossess my Cuando house. está tratando las amistades de mis amigos tratando de culparlo. When my friends are trying to keep me down. Cuando parezca que ya hay una pared entre yo y mi esposo. When there's a wall built in my marriage. Entiende que tus palabras tienen poder. Understand that your words have value, Tu strength. sonido tiene poder. Your sound has power. Tu sonido tiene poder. Your sound has Es power. tiempo de tener nuestro sonido. It's time for this big Es tiempo sound. de adorar. It's time to praise. Es tiempo de gritar. It's time to shout. Que Dios es bueno. That God is Que good. Dios es bueno. That God is good. Que Dios es bueno. God is good. Que Dios es bueno. That God is good. God is good. Hay un sonido para cada generación There's a sound for every que generation se ha levantado, that has risen, que ha tratado de tumbar el sonido del cielo. that has tried to break the sound from heaven. Te prende la emisora
you turn on the Y station, usted lo que escucha ahora es un trap que lo que está hablando es de las mujeres de mala forma. and all you see or you hear songs that speak badly about women, Y reggaetón hablando de sexualidad y de cosas inmorales. and music that talks about immoralities. Como que una canción, How is it a no song? voy a entrar ahí. I'm not gonna go there. Pero vemos cómo se levanta un sonido But we can see a sound coming up que va en contra del sonido del cielo. that goes against the sound from Pero heaven. yo quiero que tú entiendas algo hoy. I want you to understand something. Yo quiero que tú entiendas algo. Understand something today. El sonido que se le pueda levantar a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, a los 90, a los 100 o el despacito, lo que sea. That sound can come from any station, 60, 50, 60, any generation, or that specific song. No importa cuántos views y billions de views tiene en YouTube. It doesn't matter how many views on YouTube. No importa cuántos streams tenga. It doesn't matter how many streams. No importa cuántas veces tú lo escuches en la calle. It doesn't matter how many times you listen to it in the street. Hay un sonido que lleva desde el principio de la tierra There's existiendo. a sound coming from the beginning of earth. Hay un sonido que ya ha existido There's a sound that has existed, y fue usado para crearnos. and it was used to create us. Fue usado para crear lo que está en esta tierra. It was used to create everything that lives in this earth. Y no se equivoquen, no estoy tratando de decir que esas cosas son todas malas. And don't misinterpret me. I'm not trying to say No everything is estoy bad. tratando de ser bien rajatabla, no. I'm not trying to be old school, really old school. Lo que quiero es llevarle a ustedes para que usted entienda I just want you to understand que el sonido de Dios, that the sound of God, el sonido del cielo, sound from heaven, sobrepasa todo sonido terrenal. overcomes every sound of El heaven. sonido de Dios The sound of God fue dado a nosotros, was given to us, ya está dentro de ti and it's inside of y Dios you. lo quiere usar para llevarte de gloria And God wants to take you from glory en gloria, to glory, en gloria, from glory en gloria, to glory, de gloria, from glory to glory, de gloria. glory, Tu sonido, your sound, tu sonido, your tu sound, sonido